Pues es la 1:12 de la tarde en Esto No Tiene Nombre. Hoy tenemos la oportunidad de recibir un invitado que es de suma importancia para el rumbo económico y empresarial de la República Dominicana, y es por esto que vamos a hablar de temas sociales, políticos, y recibimos a Celso Juan Marrancini, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Bienvenido. Aplauso para don Celso Juan Marrancini. Bienvenido. Para mí es un verdadero honor conversar con ustedes. Primera vez aquí en esta cabina. Sí. Había estado virtual, pero en el programa bien aquí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Usted tiene la palabra? Sí, claro que sí. Me gustaría preguntarle, específicamente ayer usted habló sobre la impunidad en República Dominicana. Habló de un caso en especial, sobre el caso Medusa. Si finalmente no se dicta una sentencia, ¿qué mensaje se estaría enviando a la sociedad? Bueno, hablé la pregunta fue muy específica porque el tema de ayer era precisamente si el caso se llevaba a fondo o no, Claro. o si perimía o no. Y a raíz de eso que viene el comentario de que realmente sería una incoherencia que un caso que ha sido tan controversial y con tantas acusaciones no al final expire y no se lleve a fondo, no se lleve a juicio. Obviamente el acusado tiene la presunción de la inocencia siempre, pero realmente la lucha contra la corrupción y la impunidad se fortalece en la medida que hay casos que llegan a fondo y que hay sentencias que obviamente siempre habrá la presunción de la inocencia. Pero en la medida que haya casos y de que haya fallos y que haya sentencias ejemplares, pues que realmente se va a poder crear lo que se llama la percepción de riesgo, que de eso se trata, para que se perciba que la ley es lo que manda en los países, en nuestro país y en los países, y estos casos de corrupción se puedan controlar y combatir más. Eso es de eso se trata la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que la gente crea en eso. El que viola la ley cae bajo el peso de la ley. Régimen de consecuencias. De hecho, ayer finalmente el tribunal decidió que no se extinguía el caso, que se iba a juicio de fondo. En este caso el imputado y sus abogados decidieron que van a ir a juicio de fondo, tienen que ir y van a recurrir esa decisión del tribunal porque al final es un derecho que tienen y la justicia y su código le permiten, pero el juicio continúa y se sigue avanzando en este caso dentro de dentro de los varios casos que hay de los expedientes que corren en la justicia por supuestos actos de corrupción. Ángelo. Sí, hay otros temas ahí en agenda, pero me gustaría aprovechar el momento, ¿verdad?, para llevarlo un poquito, pero puede entrar y salir. No es necesario que se quede en ese tema. Nosotros concebimos crear una ley de partidos, 3318, luego llegó una ley electoral, la 1519, que pasó a ser la 2023. En ambas leyes se ideó que República Dominicana tuviera un periodo electoral para que la ciudadanía se concentrara en producir, en trabajar. En el área empresarial conviene. O sea, usted está concentrado, no está con el tema político permanentemente. Sin embargo, en el tiempo, lastimosamente, ha sido imposible para el órgano regulador, que en este caso es la Junta Central Electoral en la parte administrativa, lograr que República Dominicana limite su actividad política. El Partido de la Liberación Dominicana, y lo cito solo como ejemplo porque no son los únicos, es tal vez el más notorio porque para octubre, en unas 10 semanas aproximadamente, ellos se preparan para escoger su candidato presidencial. Yo soy de los que cree personalmente que o eliminamos eso o le ponemos un régimen de consecuencias. ¿Qué tanto afecta a la actividad comercial, la actividad política en los tiempos que la ley no prevé? ¿Y cómo lo enfrentan ustedes y qué opinión le merece todo esto que tenemos actualmente en redes sociales y en el entorno, incluso con publicidad paga en medios digitales? Bueno, realmente es necesario seguir fortaleciendo esas leyes. Esas leyes podemos decir que han sido un avance, pero requieren seguir avanzando y seguir fortaleciéndolas, porque definitivamente
La pregunta tiene varias respuestas, porque hay gente que dirá, bueno, ojalá haya campaña a los 4 años, porque hay publicidad, hay noticias, hay gastos de promociones, mercadeo, todo lo que mueve el proselitismo. Pero realmente dinamiza la economía. Tal vez económicamente, según los macroeconomistas, no debería ser negativo, más bien positivo, porque hay gasto. Pero realmente donde está, yo creo que el mayor riesgo o el mayor problema, número uno, es el desenfoque en lo que deberían estar gobernando y están en política a destiempo, por decirlo de esa manera. Y el otro riesgo es que hace la campaña más costosa. Si nos pasamos 4 años en proselitismo, eso es una competencia. El competidor también se ve forzado a activarse, a mover gente, a hacer congregaciones, a hacer actos, a poner pantalla, a gastar en redes sociales y todo eso. Y evidentemente eso hace que la campaña sea más costosa y entonces ahí viene el riesgo, de dónde viene el dinero. Y ahí es que nosotros tenemos que dar un paso y fortalecer lo que hay para tener más fiscalización, que no la tenemos. Aquí hay gente que declara que la campaña le costó 20 millones pero no hay forma de probar y uno realmente se marea de ver las vallas y los letreros, y obviamente no cuadra, pero ni de cerca, lamentablemente. Y lo otro es el tiempo. Entonces uno dice, bueno, pero esta persona tiene, ¿de dónde fue que empezaron a contar los 20 millones? Era del día antes de la elección. Exacto. Y obviamente lo otro es el tiempo. Entonces hay que fortalecer la capacidad de la Junta. La Junta dice que tiene que hacer las elecciones, tiene que prepararla, tiene que administrar el documento de identidad, y es verdad, y no tiene cómo fortalecer la fiscalización. Entonces debemos ver cómo es que se va a fortalecer la fiscalización de la inversión y obviamente del tiempo. El tiempo hemos visto que ha habido intentos de la Junta de imponer sanciones, pero que son muchas cosas y son muchas actividades. Hay encuestas, hay actividades, hay firmas, hay nombramientos, hay juramentaciones. Entonces, ¿qué es proselitismo y qué no es? Pero donde debemos fortalecer es en acortar el tiempo y fiscalizar de dónde vienen los fondos para poder seguir fortaleciendo el sistema de partido y la democracia, evitar que entre dinero del crimen organizado y dinero sucio a la política, que es el mayor riesgo que tenemos. Hay países que uno habla fuera de récord, porque tampoco sale mucho en las noticias. Obviamente se sabe, un secreto a voces, pero hay países que tienen un problema tan grande que ya no saben cómo quitárselo de arriba. Uno de los sectores que ha tenido una relación cercana, básicamente que han participado en diálogos, en reformas, ha sido el sector del empresariado. A mí me gustaría saber, en razón de que el sector puede evaluar la gestión desde una perspectiva de inversión, empleo, competitividad y muchísimas otras partes importantes al nivel de crecimiento económico. Celso, ¿qué opinión le merece en puntuación, vamos a decir, y obviamente la justificación del por qué el gobierno respecto a la vista del sector empresarial en estos 2 años? Bueno, hemos reiterado que en materia económica el gobierno ha hecho una gran labor, sobre todo porque en estos 6 años hemos pasado en un periodo muy largo de inestabilidad a nivel global. Primero la pandemia, después la inflación que generó la pandemia, exacerbada por la guerra en Ucrania, después un tiempo de control de inflación, que obviamente generó una desaceleración de las economías mundiales, de la cual no escapó la nuestra, que recuerden, en el año 2024 la economía creció 2%. Y ahora un conflicto armado en Irán, con Israel y todos los países del Medio Oriente, que realmente ha generado otro periodo inflacionario por
por los precios del petróleo por un tiempo mucho más largo de lo que se esperaba y todavía sin una esperanza en el corto plazo de una solución. Entonces, en toda esa turbulencia, pues el país, liderado por el gobierno del presidente Abinader, ha logrado que la estabilidad macroeconómica se mantenga, las finanzas públicas se mantengan también equilibradas y una confianza en el clima de negocio que ha permitido que las inversiones se desarrollen, se siga invirtiendo. El sector privado tiene un dinamismo muy grande. El 90% de todo lo que se invierte en el país lo invierte el sector privado y genera aproximadamente el 85% del PIB. Y también la inversión extranjera ha aumentado año tras año, doble dígito. Entonces eso dice mucho del país y realmente también se percibe cuando salimos, cuando vienen extranjeros al país, que se ven maravillados de lo que se ve aquí. Aunque a veces nosotros prendemos las redes sociales y oímos mil barbaridades, pero el que viene aquí realmente se queda maravillado de lo que ha avanzado el país, de lo que se ve, de lo que se percibe, y eso genera confianza para la inversión. Y también, que muchas veces se nos olvida, pero cada año emitimos una cantidad importante de bonos soberanos. Sí. Y eso se coloca en los mercados y siempre excede la demanda. Exacto. Y hay una confianza enorme. Eso es un número muy importante y en la medida que el déficit presupuestario sea de 3%, pues cada año hay que hacerlo. O sea que, en definitiva, la gestión del presidente Luis Abinader ha sumado o ha aportado para el desarrollo económico en el sector Sí, empresarial. claro que sí. El país ha avanzado y sobre todo en un periodo de mucha inestabilidad, el país ha logrado avanzar con un crecimiento económico y con una estabilidad social y política envidiable para otros países de la región. A pesar de los piropos a la gestión de Abinader, ha habido temas que han quedado en el tintero, sobre todo en la relación empresarial, sector de los trabajadores, sector gubernamental. Por ejemplo, el tema del código laboral. Que yo escuchándole decía, bueno, es cierto que la inversión extranjera es vital y cada día uno escucha inversionistas y extranjeros dispuestos a meter su plata aquí. Y yo decía, bueno, si hubiese quizás un otro código laboral, quizás desde otra perspectiva, quizás hasta moderno. Ya con esto estoy diciendo cuál es mi parecer sobre ciertas cosas. Yo creo que de alguna manera hay que cambiar el tema de ese pasivo que se va creando con las, ¿cómo se llama? La cesantía, que hay que buscarle una solución. Si el sector empresarial y los inversionistas extranjeros vieran un código que le fuera mucho más cercano, no me imagino la cantidad mayor de inversionistas que pudieran venir acá. ¿Habrá una solución realmente en la que ambas partes o las tres partes, porque es tripartito, salgan convencidos y satisfechos con el código laboral? ¿Podemos seguir postergando una solución a ese tema? No creo que haya que seguirla postergando. Realmente se ha postergado primero por el tiempo que tomó el diálogo tripartito en el Consejo Consultivo y segundo por los cambios o pequeños cambios que se le han realizado en las diferentes cámaras. Y también por la misma coyuntura de la agenda legislativa, que obviamente ha habido piezas que requieren más prioridad y esta ha quedado de lado. Pero realmente en nuestro país existe el diálogo tripartito y debemos seguirlo desarrollando y llegar a la mejor solución. Nunca va a ser la perfecta para ningún sector, pero la posible, y hace falta un código laboral adaptado a los nuevos tiempos, a todas las variaciones que ha habido en la forma de trabajar, y obviamente uno que fomente la formalidad, porque el tema más importante
no es no es la cesantía o necesariamente algún aspecto de la jornada, es cómo vamos a reducir la informalidad. La informalidad que en nuestro país es de 54%, hay países que tienen más. Es un gran problema para el desarrollo económico y sobre todo para los países que aspiran vencer la trampa del ingreso medio. Sí. Eso suena como un cliché, pero realmente es como hacer de nuestro país una economía desarrollada. Y a eso es lo que aspiramos. Nosotros no aspiramos a quedarnos ahí atrapados en esa realidad. Entonces hay que aumentar la formalidad porque el empleado formal tiene protección social, el empleado formal se bancariza, el empleado formal tiene también acceso a financiamiento y ya a otro nivel se puede desarrollar más el mercado de vivienda, llegar a tener una vivienda propia. El que vive en la informalidad es muy vulnerable. Entonces realmente ese es el tema más importante. Y lo otro es también la capacidad de las empresas de seguir mejorando los salarios, porque el salario que mejora la capacidad de consumo, el bienestar de los colaboradores, de los empleados y de la familia. Entonces, esos son los temas centrales, pero resulta que el mismo que paga salario es el mismo que cotiza la seguridad social, es el mismo que paga la cesantía, es el mismo que... Entonces, es una empresa, y no estamos hablando de solamente las empresas grandes, porque aquí a veces cuando hablamos de las empresas o del CONEP, pensamos que son 20 empresas. Que de hecho el CONEP, a través de 80 gremios que están afiliados, representa más de 60,000 empresas de todo el país, pero empresas son, incluyendo pymes, Codopyme, toda la Cámara de Comercio, a través de Fedocámara, etcétera, en todas las regiones del país. Pero una estación de combustible es una empresa. Claro. En algunos casos, un salón de belleza, un colmado es una empresa. Y de lo que se trata es de que a través de cada empresa tenga la capacidad de desarrollarse y también ir mejorando las condiciones de los trabajadores. Entonces la informalidad es el primer tema que debemos de combatir y obviamente el tema de la cesantía, que siempre hemos hablado de que se mantengan los derechos adquiridos y que no es eliminarlos, sino es ver cómo se adecua, porque para una empresa que la carga laboral es el 60%, es decir que un colaborador que a la empresa le cuesta 16,000 pesos solamente recibe 10,000. Y la idea es mejorar ese aspecto. Pero definitivamente debemos ya sentarnos, generar confianza, dejarnos de estar cada uno declarando cosas que nos quedemos con el viejo y todas esas cosas y ya sentarnos y buscar una solución junto con el gobierno, la que sea mejor para el país. ¿Ustedes son amigos de los sindicalistas? Claro que sí. ¿Usted es amigo de Pepe Abreu y de todos? Amigo de Pepe, de Gabriel, de todos y de Jacobo y de todos. Nosotros nos juntamos y conversamos y nadie, es como Jack Veneno y Relámpago Hernández, que en el periódico era una cosa y que un día lo encontraron en el Vesubio comiendo los dos. Precisamente para resolver esa problemática. Usted nos acaba de decir que tenemos que resolver la problemática de la informalidad y que eso obviamente va a impulsar en muchísimos aspectos la economía. Si usted tuviera que definir en base a orden de prioridades o a orden de urgencias, ¿cuáles serían, o sea, de la reforma fiscal, la reforma laboral o la de seguridad social? ¿Cuál de estas tres usted entiende que debería de impulsarse o desarrollarse primero? O sea, ¿cuáles de las tres? Bueno, que son prioridades diferentes. El Código Laboral y la Seguridad Social están estrechamente relacionados. Y no podemos ver una separada de la otra. Al lado de la otra. No, vamos a hablar ahora del Código Laboral y mañana de la Seguridad Social. O sea, sin embargo, hay intereses diferentes. El mismo que paga los salarios, que procura aumentarlo cada 2 años, es el mismo que paga la cesantía y todas las cargas laborales, y es el mismo que paga en su mayoría la seguridad social. Entonces, tenemos que verlo que en un mismo plano, no un día uno y un día otro. Pero definitivamente de lo que se trata es, en ese aspecto, la prioridad es mejorar cómo fomentar, reducir la informalidad.
y cómo mejorar las condiciones de trabajo y cómo mejorar las condiciones para emplear más y mejores trabajos, atraer nuevas empresas, darle más seguridad a los inversionistas extranjeros. Todo eso son necesidades para que la inversión privada se siga desarrollando y a la vez mejores condiciones para los trabajadores, fomentando la reducción de la informalidad y la competitividad. Hay otra. El tema fiscal. Eso. Exacto, yo por eso le pregunté. O sea, harina de otro costal. es la cosa, porque esa es una rama también ahí, ¿verdad? Del tema de la informalidad. Tuvimos en un año 2 modificaciones a la ley de residuos sólidos. Y la última modificación fue básicamente para incrementar la carga impositiva de las empresas. Que usted dirá 5,000 pesos para una microempresa no es nada, pero cuando usted va viendo los montos que hay en la ley, que va subiendo según es una cuota significativa. Y en el caso de los pequeñitos, incluso aunque no produzca, tiene la obligación de pagarlo. Está el tema también de la modificación en la ley de reforma fiscal a las transferencias bancarias, el incremento. Mucha gente ha comentado, bueno, ¿cómo yo voy a formalizarme si a mí me están subyugando o están subyugando a los que están formalizados? La carga fiscal, ¿cómo mejorarla en República Dominicana? Se habla de una reforma integral, de algo que sea bien estructural, bien planificado, que no sea simplemente un amuleto, un pañito ahí para tapar el hoyo del momento. ¿Qué hacer con eso? Bueno, realmente esos dos casos son 2 parches, o sea, lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo es lo último que usted mencionó y vamos a separarlo para poder responderle más o menos las 3 preguntas en uno. Gracias. La ley de residuos existía y lo que se buscaba eran recursos fuera del presupuesto. Recordemos que en el periodo 2012-2020 se hizo una reforma fiscal empezando el gobierno y se supone que la integral que mandaba la Estrategia Nacional de Desarrollo no se hizo durante ese periodo. Entonces, la motivación fue buscar unos recursos adicionales para destinarlo a un fideicomiso que pudiera hacer los cierres de vertedero a cielo abierto y entonces también proveer los recursos de la cadena de valor, la recolección, las plantas, la disposición final, fomentar la valorización, y eso se hizo obviamente hasta donde el dinero llegó, y hoy en día hay una cadena de valorización, hay plantas que realmente hay que irlas a ver, que son de nivel mundial, clase en San Francisco. mundial. San Francisco, la de Verón, la de Vermont, sí. Son plantas que realmente son ejemplares. Hay una planta también que convierte el PET de postconsumo en PET que se vuelve a utilizar. ¿Qué es la de Manuel Díez? Esa es la de Manuel Díez en San Pedro de Macorís. Eso hay que irlo a ver también. Sí. Y eso es fruto de la ley de residuos. La modificación de la ley, lamentablemente, se cometió un error, en mi opinión, muy grande. Porque se combinaron demasiadas cosas que se alejaban del espíritu original de la ley. Como, por ejemplo, poner unos recursos para los ayuntamientos. Entonces, eso aumenta la necesidad de recursos. Y entonces el legislador busca que pasar un tope de 260,000 pesos a 10 millones. Así porque se aprobó en enero. Entonces ya eso no es una ley eso es una reforma fiscal para el tema de los residuos. Y bueno, también hubo tema en la gobernanza del fideicomiso. Y bueno, ahí se cometieron una cantidad de errores que realmente desvirtuaron la ley. Tanto así que el Poder Ejecutivo la observó en 19 artículos. Y no obstante así, se volvió a modificar para volver a subir los residuos, las tarifas. Entonces, por eso que la primera ley no generó tanto ruido, porque el que más iba a pagar eran 260,000 pesos, y bueno, la verdad que el impuesto, como su nombre lo dice,
es impuesto y nadie dice, Nadie gracias puede por preguntar, imponérmelo". claro. Pero también hay montos y hay montos. Entonces, ya esta vez, y el problema es que los recursos se van a acabar y el gobierno va a tener que aportarlo, porque la ley manda a que cada año hay que aumentar lo de los ayuntamientos, y la verdad que el crecimiento orgánico de la recaudación no va a dar, y no creo que se pueda modificar otra vez después de esta experiencia. Entonces, eso es un tema que va a haber que en algún momento corregirlo, porque queda con una distorsión. La reforma fiscal, plan de emergencia, como su nombre lo dice, es un parche para mandar una señal a los mercados de que el país estaba reforzando sus ingresos en un momento en que tenía un subsidio mayor en la gasolina. También hay un riesgo de que el aumento de los combustibles aumente el déficit del sector eléctrico. Entonces, era importante mandar ese mensaje y ahí el sector privado respondió, porque realmente estamos conscientes de que es un parche, y por eso la ley es temporal creo que por 3 años, 2 años y algo. Y el gran tema que está pendiente, y esas medidas están orientadas a las empresas medianas y grandes. Un aumento de impuestos sobre la renta a los grandes contribuyentes, que son fueron los más afectados. Es más del 70% de la recaudación. Un aumento de las retenciones. El que paga las retenciones es la empresa, no es el que las recibe. Lo que pasa es que se percibe que es al revés, pero el que paga la retención es la empresa. Si un informal le cobra 100 pesos, usted le dice, mira, aquí hay 90 porque tengo que retenerte un día, le dice, no, son 100, los 10 lo pagas tú, y si ahora son 15, tú también lo pagas. Entonces, y lo de los cheques, obviamente, es proporcional la transferencia de los cheques es proporcional al movimiento de la economía. O sea que ese paquete de medidas está muy concentrado en la recaudación en las empresas medianas y grandes, y algunas personas, las que tienen mayores ingresos, y muy poco en la pyme. De hecho, hay muchas medidas de alivio para la pyme, que es positivo, porque realmente es necesario fomentar la actividad económica de las pymes. Las pymes son el gran número de empresas del país, generan muchísimo empleo, que lamentablemente más del 80% es informal. Así que, pero el gran tema pendiente es la tercera pregunta, que es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una reforma fiscal integral, y que ahí todo el mundo tiene que contribuir, empezando por el gobierno, que no hay que esperar a eso, pero realmente solamente el déficit del sector eléctrico es la mitad del déficit del presupuesto. Hay muchas oportunidades también para no seguir aumentando la nómina. Hay instituciones que también ya no están tan desfasadas, y lo hemos visto porque el gobierno en algún momento ha tratado de fusionar, se fusionó Economía y Hacienda, se ha estado tratando de fusionar Educación Superior con MINER. Bueno, todo el tema de la vivienda se fusionó y se creó el ministerio. Y hay muchas instituciones que ya son para otra época. Hay algunas instituciones que tienen una nómina inflada, que todos los gobiernos tienen que lidiar con eso. No es fácil, porque obviamente para un político ajustar, a eficientizar el Estado le cuesta arriba, pero por eso es una estrategia nacional, es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y de un acuerdo entre los sectores políticos, empresariales y social, porque requiere del consenso y del apoyo de todos. Por eso hay un pacto educativo, hay un pacto eléctrico firmado, y hay pendiente un pacto fiscal, que sea el que avale ese gran acuerdo. Lamentablemente las circunstancias y obviamente exacerbado por estos 6 años
de tantos diferentes eventos internacionales que han afectado al país, no ha sido posible llegar ahí. Pero ese tema es vital para poder llegar a sobrepasar la trampa del ingreso medio, a llegar a la meta 36, a cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo y que el país siga avanzando, porque no es sostenible que sigamos cargando con un déficit del sector eléctrico de 1.5% del PIB, más de 100 mil millones de pesos al año y un déficit primario del presupuesto que es de 3% del PIB y una baja inversión pública en bienes de capital, en obras. O sea, eso no quiere decir que no se está invirtiendo y el gobierno ha hecho un esfuerzo por aumentarlo y se supone, y debe ser así, que de esta recaudación de la ley de emergencia, reforma fiscal, 50-60 mil millones, lo que en la medida que el subsidio de la gasolina se reduzca, pues entonces haya más capacidad de invertir en más obras. Y hemos visto un aumento en la inversión pública. Pero para que el país siga creciendo 5 o 6% cada año, toda la infraestructura tiene que crecer. Tiene que haber más hospitales, tiene que haber más autopistas, tenemos que tener más circunvalación, cómo llegar con vías rápidas a las circunvalaciones. Hay que crecer en infraestructura, puertos, aeropuertos. O sea, realmente un país que crece 6% al año tiene que tener un nivel de inversión pública importante para que ese crecimiento sea posible y también para mejorar los servicios públicos que recibe la población. Usted decía ahorita, hablaba de los combustibles y demás, aranceles, vamos a entrar en ese tema. El impacto económico en República Dominicana, estamos actuando como se debe, estas guerras internacionales han llegado hasta nosotros y esta imposición de aranceles de una forma u otra afecta el bolsillo del ciudadano común. Su parecer sobre el tema, por favor. Bueno, el bolsillo del ciudadano común no lo afecta porque los aranceles son para la exportación, o sea, para importar en los Estados Unidos. Realmente el bolsillo afectado es el ciudadano americano. En el caso del impacto en la República Dominicana, sería más de mediano y largo plazo, no en el corto plazo, porque las exportaciones dominicanas que van a los Estados Unidos son parte de cadenas de valor, que por la imposición de un arancel no se detienen inmediatamente, es un proceso. Por ejemplo, las zonas francas, la gran mayoría, son parte de una cadena de valor más grande, es decir, que fabrican bienes intermedios que van a otro proceso en los Estados Unidos. Eso encarece esa cadena de valor. Pero de inmediato eso no se detiene, porque nadie va a deber montar una zona franca de un día para otro, por decirlo así, porque le pusieron un arancel. Está la esperanza de que va a reducir. Ya la inversión está ahí. Donde viene más el efecto, va a haber una desviación de comercio en el mediano plazo, claro, porque definitivamente si sale más barato hacerlo en otro país, pues para allá va. Pero también las nuevas inversiones, ahí es que vendría más la desviación de inversión en la medida que haya opciones con un menor arancel. Ya sea los países de Centroamérica, que algunos ya tienen menos del 12.5 que le toca a la República Dominicana, tienen 10, o México, que tiene 0 en la gran mayoría de sus exportaciones, porque se mantiene el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el USMCA. Entonces, un inversionista que quiera ubicar dónde poner su zona franca, puede decir, bueno, me sale mejor en México porque de México no se está pagando arancel hacia los Estados Unidos. Ese sería más o menos la lógica del impacto en mediano y largo plazo, y definitivamente lo habrá, porque las exportaciones dominicanas para los Estados Unidos siempre se han beneficiado primero del CBI, luego del DERE-CAFTA, y ahora obviamente con un arancel, pues esas condiciones y ese acceso preferencial cambia. Es bueno recalcar que aproximadamente el 40% de las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos están en una lista de productos exentos, o sea que no están pagando
el 12.5% de arancel. Que viene también, perdón profesor, la importancia de cuidar los capitales locales, porque los inversionistas entran y salen. Y eso es bueno entenderlo siempre. Capitales que son de aquí, que tienen cierto compromiso con el país, tú crear las condiciones para que esa gente, ¿verdad?, pueda operar sin ningún tipo de... o sin mayores contratiempos, porque contratiempos siempre hay. Así es. Dígame algo, siempre nos quejamos de los políticos en la República Dominicana y tratamos de ver de dónde salen. Ya las formaciones políticas han dejado de estar en la moda, yo creo que para mal. Las propias organizaciones, aun cuando la ley y la Junta Central los obliga a crear institutos de formación, etcétera, cada día son menos y egresan menos. No quiero decir que no lo haya, lo tiene el PRM con el instituto de esta señora que falleció, bueno, y así el PLD también, quizás Fuerza del Pueblo, que es más joven, pero al final la cantera viene a salir o de gente que no está involucrada o que está tratando de improvisar, pero también del mundo empresarial. ¿Usted ve bien que los empresarios se involucren en política? Bueno, no creo que esa no es la... ese no es el objetivo de un empresario. Claro. Pero un empresario puede aportar a la política. O sea, yo no lo veo mal siempre y cuando no es la norma. Porque para la política los políticos, para la empresa los empresarios, para la medicina los doctores, claro, y así sucesivamente. Ahora, que un empresario pueda aportar en un gobierno, lo veo positivo porque también se trata del país. Y eso siempre ha ocurrido. ¿Usted aceptaría un puesto en un ministerio? No, yo no. Ah. Pero eso es muy personal. Ah. Cada cual tiene su librito. Cada cual tiene su realidad. Su manual, claro. Yo tengo una empresa que atender y yo no puedo desatenderla para atender a otra cosa. Tendría que buscar a alguien que la atienda. Y lo que implica pero cada cual tiene su realidad. Claro. Y lo que implica ser funcionario, que la gente no lo sabe, ¿verdad? Ahora, conozco muchos empresarios muy prestigiosos, muy exitosos, que lo han hecho y han puesto su grano de arena, porque realmente lo que prima es el interés del nación. país. Yo tengo uno muy cercano que, sí, que lo ha hecho y realmente ha dedicado su tiempo, su experiencia y su prestigio a algo en lo que él cree que es el país, y eso realmente es un gran ejemplo. sí, eso es un gran ejemplo para mí y estoy seguro que para muchos y además de él han habido varios más que lo han hecho y se han expuesto a todo lo que conlleva eso también, que eso a veces la gente eso pesa. A veces la gente cree que un puesto es a que lo aplaudan Claro, y digan, pero hacer la cosa bien a veces trae mucha crítica y además de que cuesta, está en el ojo público, un gran está ejemplo, expuesto a muchos cuestionamientos. Sí, es normal, un gran ejemplo, pero que él no va a replicar. Sí. Yéndonos en esa línea. Ahora mismo no. No, exacto. Ahora mismo, ok. Yéndonos en esa línea y tomando las palabras de Cavada, que decía que la formación política, con el cambio del tiempo, las personas que han optado por cargos elegibles o por introducirse a la política no necesariamente tienen una formación política, sino que vienen del sector empresarial. ¿Cuál es su opinión sobre las aspiraciones de Santiago Matías? Bueno, yo no lo conozco, la verdad. Okay. Pero me parece que cualquiera que quiera aspirar debe tener una formación, un conocimiento. No solamente ser popular o conectar con la gente. Para gobernar un país exitosamente hay que conocerlo, hay que tener formación para ese fin, o tiene que haber tenido una experiencia previa. No es solamente, para mí ser presidente no es solamente ser dominicano, mayor de edad, mayor de 35 años, lo que dice, y ser un país que la gente lo elija. O sea, hay que tener, y siempre la gran mayoría de los casos, para no pecar de decir que en todos los casos ha sido así,
todos los presidentes dominicanos han tenido una formación importante. Y los últimos sobre todo, que yo creo que eso es un factor de por qué hemos podido avanzar comparado con otros países. O sea que, en mi opinión, para ser presidente hay que prepararse y hay que buscar un buen equipo y hay que procurar que la mayoría de las decisiones sean acertadas. No todo es popularidad. La popularidad es lo que te lleva, pero al fin del día son las medidas acertadas lo que hacen que un país siga avanzando y que su gente también prospere. Además, también generar confianza, porque dicen, y es así, no hay nada más cobarde que el dinero. Cuando se siente, así mismo como hablamos al principio de que se ha mantenido la inversión, nadie invierte en un ambiente de incertidumbre, de qué va a pasar, de cómo va a ser esto, o de un cambio de rumbo muy, muy radical. O sea que también, y en nuestro país no hay petróleo, el petróleo aquí es la confianza. Y por eso podemos endeudarnos todos los años como si nada estuviera pasando, y por eso aquí vienen más de 6.000 millones de inversión extranjera, y por eso hay ese nivel de exportación y también de atracción de turistas. Usted, bueno, ayer hablábamos acá sobre un tema muy interesante y es sobre digamos, qué oportunidades que tenemos como país para fortalecer nuestra economía. Nos explicamos. Ayer hablábamos de la riqueza natural que tenemos, de la diversidad de turismo y demás, pero parece como que estamos desaprovechando otras áreas. Pudiéramos exportar más otros productos, pudiéramos aprovechar mejor la mano de obra, la facturera y demás. ¿Cuáles áreas no se están aprovechando en República Dominicana y qué debemos hacer para que sí podamos fortalecer esa área? Hay varias oportunidades, y primero voy a decir cuáles son y después qué hace falta para también poderla aprovechar. Una de ellas es seguir aumentando los encadenamientos productivos. Eso casi nunca se menciona, pero lo que eso quiere decir, la integración que hay entre los sectores. Por ejemplo, el campo le vende a la industria, la agroindustria le vende al turismo, también le vende a la zona franca, la industria le vende a la zona franca, la industria le vende al turismo. Entonces ahí estamos aumentando el valor agregado nacional, es decir, apalancando más una exportación en que los componentes para generarla sean locales. Eso es importantísimo. Ahí tenemos todavía mucha oportunidad de crecimiento. Tenemos oportunidad de atraer sectores como las diferentes cadenas de valor de los semiconductores, la parte de inspección, la parte de empaque, por ejemplo. También equipos pesados, siempre ha sido un área que hemos visto que el país puede atraer. Componentes de la cadena de valor de automóviles es otro. Hay infinita cantidad de oportunidades, sobre todo con la capacidad que nosotros tenemos de tener la interconexión que tiene el país, puerto a aeropuerto. Ya hay zona franca, hay industria, hay una posición geográfica envidiable. O sea, llegamos a Estados Unidos, toda la costa este, que es donde está el 80% de la población de los Estados Unidos, llegamos en pocos días. El mismo Europa no está tan lejos. Tenemos tratado de libre comercio con Europa también. O sea que realmente hay y obviamente somos la gran fábrica del Caribe, y tenemos un acceso envidiable a Centroamérica, que junto con nosotros Centroamérica es una economía de 500.000 millones de dólares y de más de 60 millones de habitantes. O sea que realmente el país tiene una posición, una ubicación privilegiada, y tiene la capacidad de integrar más a los sectores que hay, atraer sectores nuevos como los que mencioné. Y el gran reto es el capital humano. Muchas veces protestamos por muchísimas cosas, pero no protestamos por la educación. Sí. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes que tenemos por delante que mejorar, que vencer, para poder vencer la barrera de la renta media, la trampa de la renta media, y poder seguir creciendo de forma sostenida y convertirnos como una economía avanzada. Sin capital humano
para poder atraer esas empresas, esa cadena de valor que estábamos mencionando, para poder aumentar la productividad, para poder hacer manufactura avanzada. Realmente va a ser muy difícil porque es con capital humano, y eso es desde la escuela, educación básica, información técnica, politécnico, y educación también ya en las universidades. ¿Usted Al principio considera que nosotros deberíamos apostar un poco más a la educación técnica? República Es una Dominicana. combinación. Lo primero es la básica. Educación básica, sí, es una cadena básicamente que alimentación, que en eso hemos avanzado muchísimo, Ujú. educación básica, educación técnica, tener la opción de poder hacer como Estados Unidos, los community college o carreras técnicas de 2 años, fomentar la matemática, fomentar todo lo que es tecnología, el inglés. El inglés ya hoy en día no es un lujo, es una necesidad. no es solamente para hablar, es para poder acceder a toda la tecnología Claro. que hay. Eso debería ser un básico. Nosotros debemos ser todos bilingües, Claro. y realmente podemos insertarnos en la cadena de valor de todo el mundo, porque todo el mundo está en eso también. Al principio de nuestra entrevista, nosotros le hicimos la pregunta y usted dejó por sentado de que el gobierno ha aportado muchísimo al desarrollo del sector empresarial, y eso obviamente ha dinamizado la economía. Si usted pudiera tener 3 cosas que usted entiende que todavía faltan para poder terminar de desarrollar muchísimo más el sector empresarial, que pueden hacerse desde el gobierno, ¿cuáles serían esas 3 cosas? Pueden ser reglamentos, normativas, propuestas, lo que usted entienda que serían 3 cosas que hacen falta para que todavía crezcamos más. Eso es una buena pregunta, porque y el gobierno también, algo que es importante recalcar, que de hecho la semana pasada hubo un evento, la semana antepasada hubo un evento muy importante para darlo a conocer, lo que es Meta 2036. 2036, y estuvieron aquí 3 expertos, Velasco, también Kremer, y el ministro de Argentina, que ahora su nombre es bien difícil de decir, Sí. que también habló de cómo, de las medidas que están tomando allá, y la verdad que fue muy interesante. Entonces, esa pregunta me gustaría responderla en ambos planos. Si 3 cosas, lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacer la transformación en el sector eléctrico, eso tiene 2 vertientes. Un impacto fiscal enorme, porque estamos hablando de que la mitad del déficit del presupuesto viene por el déficit del sector eléctrico. El pacto fiscal para poder eficientizar cómo invierte el gobierno y aumentar sus ingresos para poder invertir en obras y fomentar la inversión del gobierno, que también tiene un impacto importante en la economía, y la educación. Esos son los 3 temas más importantes que tenemos por delante. Ahí después hay una gran derivación de acciones ya, por ejemplo, la seguridad social es un tema importante, la informalidad, reducir la informalidad, la mejora del empleo, la mejora del salario real. Dentro de Meta 2036 es muy interesante, y de verdad que le exhorto a que puedan acceder a más información para que vean lo que ha hecho cada mesa. Y son 13 mesas y se creó una 14, porque realmente hay temas transversales. La educación, por ejemplo, la Claro. formación técnica, esas salen todas. Entonces es uno de los temas transversales. Otro, por ejemplo, el ordenamiento territorial, sale ahí hasta las becas. Por ejemplo, en qué se destinan las becas de educación superior, cómo orientarla a lo que se necesita. Pero cada mesa, hay una mesa de telecomunicaciones, de industria, de zona franca, de turismo, de construcción, y hay medidas ya más puntuales que son de mediano, de corto plazo, y el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante de tomarla y de facilitar más las inversiones y la generación de empleo, y de simplificar la burocracia en medio ambiente, en las construcciones, en las obras.
etcétera. O sea que creo que eso es muy importante, que se mantenga de forma permanente y ver cómo lo integramos a una estrategia nacional de desarrollo ya 2.0, porque la que tenemos, el horizonte ya está muy cerca y debemos plantearnos un horizonte ya a más de 20, 30 años. Qué bien. Bueno, por último, antes de despedirlo, para muchos de los jóvenes que nos están viendo y escuchando, si tuvieran un pequeño capital, pequeño, ¿no? O al menos la oportunidad de acceder a un capital, y quisieran introducirse en el mundo empresarial, en una pequeña o mediana empresa, ¿qué usted les recomendaría? ¿Qué tipo de negocio le recomendaría hoy en día para prosperar y ser competitivo? ¿Qué hacer? ¿Qué primeros pasos dar? Desde su experiencia, si fuera su hijo que le dijera que no contara con su capital, sino con el suyo, y le dijera, yo quiero emprender algo, ¿qué usted le recomienda viendo la diversidad de negocios que hay hoy en día, viendo todas las posibilidades que hay en materia tecnológica? No es lo mismo empezar una fábrica de fertilizantes o de químicos hace 60 años que ahora otro tipo de negocio. Bueno, eso es un tema interesantísimo y realmente hoy en día hay prácticamente las posibilidades son ilimitadas. Lo importante es una combinación de qué interés tiene y qué es lo que le mueve a cada uno y obviamente también qué necesidad tiene y qué conocimiento tiene. El conocimiento, nunca ponga un negocio de algo que no conoce. Nunca ponga un negocio de algo que no conoce. Si le va bien es porque tuvo demasiada pura suerte. Eso no falla, hay que saberlo, hay que conocer. Todo el que está en un Claro. negocio realmente ya tiene una curva de aprendizaje que el nuevo no tiene. Entonces tiene que ser una combinación de algo que le mueva, de algo de tener una necesidad, porque nadie pone un negocio y se pone a trabajar incansablemente sin necesidad. Claro. Y obviamente que tenga un conocimiento. Tiene que aprender, que informarse, que formarse en ese negocio. Que si quiere entrar en fertilizantes, por decirlo, por seguir con el ejemplo, Sí. pues obviamente tiene que estudiar o tiene que aprender de eso. No puede empezar ahí a lo loco. Y eso sí es un negocio difícil, dicho sea de paso, porque es de ciclo largo. O sea, Sí, eso no es de ahora. Y el que no sabe de eso puede dañar una siembra, por ejemplo. para Entonces, que sepa. y realmente hoy en día hay demasiadas oportunidades y por eso que insistimos tanto en la formación, porque nada más hay que pensar que tenga un pequeño capital, lo pone en la bolsa de valores y en promedio crece 10% al año, sin hacer absolutamente nada. Entonces, si usted va a hacer algo, tiene que ser algo que realmente sea próspero y que genere empleo, oportunidad y le permita desarrollarse y expandirse. Qué bien. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de ñapa para que ya vayan completos entre toda la información brindada y el consejo para aquel que quiera involucrarse en los negocios. Todo el mundo le encanta ser empresario. Implica un sacrificio, implica riesgos en todos los sentidos, personales, para la familia, para todos. O sea, pero no hay que temerle. Simple y llanamente hay que proponérselo, prepararse para ello. Oportunidades para caerse y levantarse siempre habrá, pero que no quede por usted, que sea porque las condiciones, hay negocios que le van mejores, peores en un momento, bajan y suben, pero que siempre exista la voluntad de crecer, de aportar, que usted sea un eslabón dentro de toda una cadena para dar empleo, para brindar un mejor servicio. Así que agradecerle que el consejo venga de la mano del presidente del CONEP que nos ha visitado hoy, Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en este magazine que no tiene nombre. Este segmento llegó a ustedes gracias a Banreservas.